Mi nombre es Brick, y nunca imaginé que compartiría algo como esto. Lo que me pasó desafía la lógica, la ciencia, y todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Pero después de experimentar lo que viví, ya no puedo permanecer en silencio. Tengo que decirte la verdad. Un día normal, me desperté como cualquier otro. Nada parecía diferente, pero en el fondo sentía una presión inquietante en el pecho, una sensación de aprensión que no podía quitarme de encima. Traté de ignorarla, y seguí con mi rutina como si todo fuera normal. Pero algo estaba por llegar, algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa tarde, al cruzar la calle, oí el sonido de una bocina. Demasiado tarde. Luces brillantes, una ráfaga de aire, un impacto, y luego, nada. Debería haber tenido miedo, debería haber sentido dolor, pero en cambio, me sentí ligera. Abrí los ojos, esperando ver el mundo a mi alrededor, pero ya no estaba allí. Me encontré ingrávida, mirando hacia abajo, a mi propio cuerpo sin vida. La gente se abalanzaba sobre mí, gritando mi nombre, pero yo no podía responder. Ya no estaba en mi cuerpo. El tiempo se movía de otra manera. Los sonidos eran distantes, y entonces sentí una fuerza que me empujaba, suave pero poderosamente, alejándome de todo lo que alguna vez había conocido. Al darme vuelta, lo vi. Una luz brillante, diferente a todo lo que había visto antes. No era solo brillante, estaba viva, respiraba, me llamaba. Era cálida y familiar, como si siempre la hubiera conocido pero de alguna manera la hubiera olvidado. No me resistí, no quería hacerlo, y en el momento en que crucé hacia ella, supe que ya no estaba en este mundo. En ese lugar sentí una paz que nunca había sentido. No había paredes ni cielo, solo luz y calor infinitos. Entonces, a lo lejos, vi una figura, rodeada de una luz aún más radiante que el resto. No necesitaba presentación. Mi alma lo reconoció al instante. Era Jesús. Y en ese momento, me reveló lo que estaba por venir. Lo que sucederá antes de su regreso. Lo que vi me sacudió hasta lo más profundo, y ahora debo compartirlo con ustedes. Si alguna vez se han preguntado sobre el fin de los tiempos, esta es la verdad que me enviaron a contarles. En el momento en que entré en la luz, todo lo que había detrás de mí se desvaneció. Los sonidos de las sirenas, la gente, incluso mi propio cuerpo. Era como si el mundo que había conocido ya no existiera, como si hubiera entrado en una realidad mucho más vívida que cualquier otra que hubiera experimentado. La luz no era solo iluminación, era presencia, viva, respirando, latiendo con algo más allá de la comprensión humana. Sentí como si me llevaran, no manos, sino una fuerza más suave y poderosa que cualquier otra que hubiera conocido. No podía distinguir si estaba de pie o flotando, moviéndome o siendo movida. Las reglas del tiempo y el espacio ya no se aplicaban. Toda preocupación, todo miedo, toda duda que había tenido, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente completa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Aunque no había dicho ni una palabra, algo o alguien conocía cada pensamiento de mi corazón antes de que pudiera siquiera formularlo. Miré a mi alrededor, pero no había nada familiar, ningún punto de referencia, solo un resplandor infinito que se extendía en todas direcciones, pero no tenía miedo. En cambio, sentí algo que solo puedo describir como estar en casa. Y entonces, lo vi, una figura, de pie en medio de la luz infinita, su presencia imponente pero abrumadoramente llena de amor. No necesitaba presentarse, mi alma ya lo sabía. Era Jesús. No se parecía a ninguna imagen que hubiera visto antes. Su presencia no solo se veía, se sentía, llenando cada parte de mí con una comprensión que las palabras nunca podrían capturar. Sus ojos contenían profundidades de sabiduría, dolor y amor que trascendían todo lo terrenal. Cuando estuve frente a él, me di cuenta de que estaba completamente expuesta. Cada pensamiento, cada acción, cada fracaso en mi vida, al descubierto. Sin embargo, no había condenación, solo verdad, solo amor. Antes de que pudiera hablar, hizo algo extraordinario. Sin palabras, sin gestos, me mostró algo que lo cambiaría todo. En un instante,
Mi perspectiva cambió. Ya no estaba frente a él. Estaba viendo algo más. Una visión del mundo. Pero no como era, sino como será. Y lo que vi me sacudió hasta lo más profundo. El mundo se desmoronaba. Vi que la tierra temblaba, que los cielos se oscurecían, que las ciudades se desmoronaban. La gente corría aterrorizada, pero otros permanecían inmóviles, con la mirada fija en el cielo, esperando. Me volví hacia Jesús con el alma temblorosa. ¿Qué está pasando? La respuesta no fue dicha, sino sentida. Esto era lo que venía antes de su regreso. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que lo que estaba presenciando no era una posibilidad, era una certeza. El futuro se estaba desplegando ante mí, innegable, imparable. Y Jesús me lo estaba mostrando por una razón, porque me estaban enviando de regreso. Tenía una misión, tenía que contárselo al mundo. La visión se desplegó ante mí como una escena de pesadilla, pero sabía que era real. No estaba viendo una profecía abstracta, ni una advertencia simbólica. Estaba presenciando el futuro. El mundo tal como lo conocemos se estaba desmoronando, y sin embargo, la mayoría de la gente no lo sabía. La destrucción no llegó de repente, sino que se produjo lentamente, como un cambio en el aire, una intensificación de las sombras antes de la tormenta. Vi naciones en crisis, gobiernos que se desmoronaban bajo el peso de su propia corrupción. Las economías fracasaban, y la gente estaba desesperada, buscando respuestas donde no las había. El miedo se extendió como un reguero de pólvora, y con él llegó la división. Las familias se volvieron unas contra otras, amistades destrozadas por desacuerdos que antes habrían parecido triviales. El sentido de unidad al que la gente alguna vez se aferró se estaba resquebrajando, reemplazado por algo mucho más oscuro, caos y confusión. Pero en medio de la creciente inquietud, noté algo más. Un grupo de personas que observaban y esperaban. No estaban en pánico como el resto del mundo. Tenían los ojos abiertos y el corazón firme. Sabían lo que se avecinaba. Se habían estado preparando. Esos eran los fieles, los que no habían sido engañados, los que todavía se aferraban a la verdad. Su presencia era pequeña, casi oculta, pero poderosa. Podía sentir la fuerza de su fe, la certeza de que estaban esperando algo mayor. Y entonces vi las distracciones, las cosas que mantenían ciego al resto del mundo. Entretenimiento, placer, comodidad. La gente se aferraba a estas cosas como botes salvavidas en un barco que se hunde, sin darse cuenta de que el nivel del agua estaba subiendo. El mundo se había obsesionado consigo mismo, con la indulgencia, con la autogratificación. Se reían mientras el fuego se extendía a su alrededor, ajenos a las advertencias. Se burlaban de quienes intentaban decirles la verdad, llamándolos tontos, teóricos de la conspiración o cosas peores. Creían que tenían el control, creían que nada podía sacudir su realidad. Pero entonces empezó la primera señal, un temblor tan violento que parecía como si la tierra misma estuviera gimiendo. Los edificios se derrumbaron en un instante. Las ciudades se convirtieron en ruinas en un abrir y cerrar de ojos. El mundo se sumió en el caos, y sin embargo, incluso entonces, algunos seguían negándose a verlo. Culpaban a la ciencia, culpaban a los gobiernos, se culpaban entre sí, pero no miraban al cielo. No reconocían las señales que se habían predicho durante siglos. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando por el peso de lo que acababa de presenciar. No necesitaba hacerle la pregunta. Él ya lo sabía. Su voz era tranquila pero llena de tristeza. Esto es solo el comienzo. Las palabras resonaron en mi ser, con una finalidad que me provocó escalofríos en el alma. Si esto era solo el comienzo, ¿qué vendría después? Y entonces, sin previo aviso, la visión cambió de nuevo. Mi entorno cambió. Ya no miraba desde arriba, sino que estaba de pie en medio de todo. El caos, el miedo, la destrucción. Yo estaba allí, viéndolo de primera mano, y supe que esto era solo el comienzo de algo mucho, mucho más grande. En el momento en que me encontré de pie dentro de la visión, el peso de la realidad se desplomó sobre mí. Ya no era un observador desde arriba, ya no era un testigo pasivo de los acontecimientos que se desarrollaban. Estaba dentro del caos, rodeado por la tierra temblorosa,
las voces que gritaban, la innegable sensación de catástrofe. El cielo sobre mí ya no era del suave azul de la paz, sino una masa agitada de nubes negras, cargadas por la tormenta que se avecinaba. El aire mismo vibraba con tensión, como si la creación misma se estuviera preparando para el impacto. Me volví y escudriñé con la mirada la destrucción que me rodeaba. Vi edificios que en su día habían sido símbolos imponentes de los logros humanos, desmoronándose como polvo. Vi autopistas que se partían en dos, engullendo coches y personas por igual en el vacío que se abría bajo ellas. Los cimientos del mundo se estaban derrumbando. Sin embargo, lo que me aterrorizaba más que la destrucción física era la reacción de la gente. Algunos corrían aterrorizados, con el rostro desencajado por el horror absoluto, dándose cuenta demasiado tarde de que habían ignorado las advertencias. Otros se quedaron paralizados, congelados ante la visión del mundo que habían conocido derrumbándose ante sus ojos. Pero también había quienes se negaban a ver, incluso cuando la tierra se partía bajo sus pies, incluso cuando llovía fuego del cielo, negaban lo que estaba sucediendo. Vi cómo los presentadores de noticias, de pie entre los escombros de sus ciudades, trataban de racionalizar los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. Cambio climático, decían. Desastres naturales, insistían. Los científicos se apresuraban a dar explicaciones. Los gobiernos celebraban reuniones de emergencia, pero ninguno de ellos reconocía la verdad. Incluso cuando estaban al borde del precipicio del juicio, se aferraban a su propia comprensión, reacios a admitir que algo mucho mayor estaba en juego. En medio del caos, vi a los fieles. No eran inmunes a la destrucción, pero no estaban consumidos por el miedo. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, se mantuvieron firmes, con la mirada fija en el cielo, esperando. Sabían que esto iba a suceder. Se habían estado preparando, no con miedo, sino con fe. Vi familias arrodilladas juntas, con las manos entrelazadas, moviendo los labios en oración silenciosa. Vi hombres y mujeres de pie en las calles, intactos por el terror, con expresiones no llenas de temor, sino de paz. Y entonces lo oí, un sonido tan profundo, tan poderoso, que resonó en lo más profundo de mi ser. Un toque de trompeta, diferente a todo lo que había oído antes. No venía de la tierra, venía de más allá, de los cielos mismos. Era un llamado, una declaración, un momento de verdad absoluta e innegable. El mundo pareció detenerse. Las personas que habían estado riendo, burlándose, ignorando, se congelaron. Sus rostros se pusieron pálidos, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de repente de que se habían equivocado. Los fieles, sin embargo, levantaron las manos, sus ojos brillando de expectación. Sabían lo que esto significaba. Me volví hacia Jesús, que estaba de pie a mi lado con una expresión triste y resuelta a la vez. Ya comenzó, dijo. Y en ese momento comprendí. No era una advertencia, era el cumplimiento de todo lo que se había predicho. El gran temblor había comenzado, y no había forma de detener lo que vendría después. La visión cambió una vez más, y me encontré ya no en medio de la destrucción, sino en un mundo que había comenzado a reconstruirse. El caos de la gran sacudida había pasado, pero el mundo no era el mismo. Las ciudades habían caído, los gobiernos se habían derrumbado, y las naciones habían quedado en ruinas. Sin embargo, entre las cenizas del desastre, estaba empezando a surgir una extraña sensación de orden. Pero no era el orden de la paz, sino el orden del control. Vi a líderes de todo el mundo reunidos en reuniones secretas, con rostros serios pero extrañamente tranquilos. La gente, desesperada por estabilidad, clamaba por alguien, cualquiera, que restaurara lo que habían perdido. Y entonces lo vi a él, un hombre diferente a todos los demás, un líder que hablaba con poder, con autoridad, con una presencia que hacía que el mundo escuchara. Era carismático, inteligente, unificador de naciones. No ascendió a través de la guerra o la fuerza, sino a través de la persuasión. Prometió seguridad, prometió paz, prometió una nueva era en la que el sufrimiento y la división ya no existirían. El mundo lo abrazó, fue celebrado, adorado. No era como los líderes del pasado, que habían gobernado con codicia y corrupción.
Parecía diferente, desinteresado, sabio, casi divino en su capacidad para unir a la gente. Y por primera vez desde la gran sacudida, la humanidad se sintió segura. El miedo del pasado fue reemplazado por una nueva esperanza, y la gente se aferró a ella con desesperación. Lo siguieron ciegamente, sin cuestionamientos, sin vacilaciones. Creyeron en él. Sin embargo, yo podía ver lo que otros no podían ver. Detrás de sus ojos había algo antinatural, algo oscuro. Era como si un velo lo cubriera, ocultando su verdadera naturaleza al mundo. Al principio, sus cambios fueron sutiles. Nuevas leyes que parecían razonables, pequeños ajustes a la vida diaria que prometían un futuro mejor. Pero a medida que pasaba el tiempo, el mundo comenzó a cambiar de maneras que nadie había esperado. La fe fue desalentada, luego ridiculizada y finalmente prohibida por completo. La Biblia fue declarada peligrosa, una reliquia del pasado que no tenía cabida en este nuevo mundo. Los lugares de culto fueron cerrados y quienes se negaron a adaptarse fueron etiquetados como amenazas al progreso. El engaño fue tan perfecto, tan completo, que incluso algunos de los fieles comenzaron a dudar. «Seguramente es un hombre de paz», susurraban entre sí. «Seguramente este no es el mal del que nos advirtieron». Y así, muchos fueron extraviados. Sus corazones se apartaron de la verdad sin siquiera darse cuenta. El mundo había elegido a su Salvador, pero ellos no sabían que aquel a quien seguían los estaba conduciendo a la oscuridad. Me volví hacia Jesús, con el alma apesadumbrada. «¿Cómo es que no ven?», pregunté. Sus ojos, llenos de amor y dolor, se encontraron con los míos. «¿Por qué no quieren?». Las palabras me impactaron profundamente, me atravesaron el alma. No se trataba de un simple engaño, era una elección. Y para muchos, era una elección que ya habían hecho. El mundo ya no estaba en ruinas. Bajo el liderazgo del nuevo gobernante, la sociedad se había reconstruido a una velocidad asombrosa. Las naciones que alguna vez habían sido enemigas, ahora estaban unidas en lo que parecía una unidad perfecta. Las guerras habían cesado, la pobreza se había erradicado y se había establecido un nuevo sistema global. La gente se regocijaba, creyendo que habían entrado en una era dorada de paz y prosperidad. Pero debajo de la superficie, algo siniestro se estaba desarrollando. Observé cómo se celebraban concentraciones multitudinarias en todo el mundo, donde la gente alababa al líder como el salvador de la humanidad. Su imagen estaba en todas partes, en las pantallas, en las pancartas, incluso en las paredes de las casas y los edificios públicos. Su influencia se había vuelto absoluta, su autoridad incuestionable. Y entonces, vi el siguiente paso de su plan. Se emitió un decreto que anunciaba que, para mantener la paz y la estabilidad, todos los ciudadanos tendrían que demostrar su lealtad. Se introdujo una marca que se colocaría en la frente o en la mano. Se presentó como una necesidad, un símbolo de unidad. Sin ella, no se podía comprar, vender ni participar en la nueva sociedad. Los bancos, las empresas y los gobiernos implementaron el cambio casi de la noche a la mañana. Al principio, hubo quienes dudaron, quienes percibieron que algo iba muy mal, pero el mundo había sido condicionado para aceptarlo. Se utilizó el miedo como arma, miedo a la exclusión, miedo a la pobreza, miedo a convertirse en un paria. Poco a poco, la gente cedió. Las familias se animaron entre sí a hacerse la marca, convenciéndose de que era solo una señal inofensiva de progreso. Vi largas filas de personas que esperaban pacientemente para recibir lo que creían que era su llave de seguridad. Muchos estaban ansiosos, extendiendo voluntariamente sus manos o frentes. Sus rostros estaban llenos de alivio, creyendo que este era simplemente el siguiente paso en la evolución humana. Pero luego, vi otro grupo, los que se negaban. Se mantenían apartados, sus expresiones llenas de desafío y tristeza. Sabían lo que realmente significaba esa marca. Habían leído sobre ella, se les había advertido, y ahora se enfrentaban a una elección que les costaría todo. Los que se negaron fueron expulsados de inmediato. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus casas confiscadas, sus voces silenciadas. Fueron objeto de burlas, ridiculizados y, pronto, perseguidos.
Los gobiernos los etiquetaron como enemigos del progreso, como amenazas a la paz. Los informes de prensa los retrataron como extremistas peligrosos. Las personas que una vez habían sido sus amigos y vecinos, ahora se volvieron contra ellos y los denunciaron a las autoridades, sin dudarlo. Era como si el mundo hubiera sido completamente dominado por una fuerza que los había despojado de su capacidad de ver la verdad. Me volví hacia Jesús, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Por qué no se resisten?, pregunté. Su voz era tranquila, pero llena de tristeza. Porque ya han elegido la comodidad en lugar de la verdad, y ahora no pueden ver. Las palabras me provocaron un escalofrío. Esto era más que un simple engaño. Era una ceguera espiritual, una oscuridad que había cubierto el mundo tan completamente que incluso cuando la verdad estaba ante ellos, ya no podían reconocerla. Y entonces vi lo que les sucedió a quienes rechazaron la marca. Los acorralaron y se los llevaron. Algunos los encarcelaron, a otros los ejecutaron. El mundo no los lloró. En cambio, celebraron su eliminación, creyendo que con cada disidente eliminado se fortalecía la paz. Quise gritar, advertirles, pero sabía que era inútil. El tiempo de las advertencias había pasado. Habían tomado su decisión, y ahora tendrían que afrontar las consecuencias. El mundo había cambiado. El engaño era total. Quienes habían aceptado la marca estaban ahora plenamente integrados en la nueva sociedad, capaces de comprar, vender y vivir sin restricciones. Pero quienes se negaron se habían convertido en fugitivos, despojados de sus derechos, aislados de todo sistema que una vez los sustentara. Eran los últimos restos de la resistencia, dispersos por la tierra, escondidos en bosques, edificios abandonados y túneles subterráneos. Los fieles se habían convertido en proscritos. Vi familias destrozadas, maridos traicionando a sus esposas, padres delatando a sus hijos. El miedo se había apoderado de la gente de tal manera que ya no veían la fe como algo sagrado, sino como una amenaza. Los gobiernos implementaron nuevas leyes, declarando que cualquiera que se negara a la marca era peligroso, que su negativa era un acto de rebelión contra la unidad. Se los llamó radicales, extremistas, enemigos de la paz. Su crimen fue simplemente aferrarse a la verdad. Vi cómo las fuerzas armadas allanaban casas en plena noche, sacaban a los creyentes de sus camas y los obligaban a renunciar a su fe. Algunos se mantuvieron firmes, incluso cuando los golpeaban, incluso cuando los ejecutaban frente a sus familias. Otros se derrumbaron bajo el peso del miedo, eligiendo la supervivencia en lugar de la fe, creyendo la mentira de que su seguridad importaba más que sus almas. El mundo aplaudió estas confesiones, celebrándolas como prueba de que la resistencia era débil, de que la fe era una ilusión. Pero entonces vi a los que estaban escondidos. Se reunían en secreto, susurrando oraciones en la oscuridad. No tenían armas, ni poder, ni influencia política, y, sin embargo, eran más fuertes que todo el mundo que se había vuelto contra ellos. Su fe era inquebrantable. No temían a la muerte porque sabían lo que había más allá de ella. Los vi consolarse unos a otros, compartir sus últimos restos de comida, animar a los que tenían miedo. Sus ojos estaban llenos de luz, incluso mientras sus cuerpos se consumían de hambre y agotamiento. Quería acercarme a ellos, hablarles, decirles que su sufrimiento no era en vano. Pero yo era solo un testigo. No podía hacer nada más que mirar. Me dolía el corazón al ver a niños acurrucados en brazos de sus padres, susurrándose las sagradas escrituras en la oscuridad. Vi a hombres y mujeres mayores que habían vivido toda su vida en la fe y ahora se enfrentaban a su prueba final, moviendo los labios en silenciosa adoración mientras esperaban lo inevitable. El mundo los había rechazado, pero el cielo no. Y entonces vi a Jesús de pie entre ellos. Su presencia era invisible para sus captores, pero yo la vi claramente. Él caminó junto a ellos mientras los llevaban a la muerte. Los sostuvo mientras daban su último suspiro, y en un instante ya no sufrían. Estaban de pie en la gloria. Su dolor había sido borrado, sus cuerpos restaurados. En el momento en que sus almas dejaron este mundo, fueron abrazados por aquel a quien se habían negado a negar. Habían ganado.
Me volví hacia Jesús con lágrimas en los ojos. ¿Por qué deben sufrir?, pregunté. Su voz era suave, pero firme. Porque el mundo no es su hogar, y porque su fe debe ser puesta a prueba para que se perfeccione. Las palabras resonaron en mi alma. Los fieles no estaban abandonados. Se los estaba preparando, y pronto su sufrimiento terminaría. Pero para aquellos que habían abrazado la mentira, que habían dado su lealtad al falso líder, su sufrimiento apenas estaba comenzando. El mundo había aceptado la mentira, y ya no había vuelta atrás. El líder, que antes era visto como una simple figura política, se había convertido en algo mucho más grande a los ojos del pueblo. Ya no era solo un hombre. Lo veneraban. Su nombre se pronunciaba con reverencia. Su imagen se exhibía en todas las ciudades y sus palabras se consideraban ley divina. Vi cómo naciones enteras se inclinaban ante él, coreaban su nombre, ofrecían su devoción y creían que era su salvador. Fue entonces cuando vi que el engaño se profundizaba. Empezaron a ocurrir milagros. No verdaderos milagros, sino señales y prodigios que cautivaban a la gente. Vi a los enfermos sanarse instantáneamente, a los ciegos ver de repente, a los paralíticos caminar. Pero estas curaciones no provenían de Dios. Eran parte del gran engaño, diseñado para engañar incluso a los fieles, si era posible. La gente se regocijó, creyendo que su nuevo gobernante era divino. Ya no cuestionaban nada de lo que hacía. Si él lo ordenaba, obedecían. Si exigía adoración, se la daban voluntariamente. Vi a hombres y mujeres, que antes eran racionales y lógicos, caer de rodillas en las calles, levantando las manos en señal de adoración. Algunos lloraban de alegría, abrumados por la verdad que creían haber encontrado. Lo alababan, juraban lealtad, le entregaban sus vidas. Era como si sus mentes hubieran sido selladas, como si hubieran perdido la capacidad de ver más allá de la ilusión. El mundo se había entregado a sus propios deseos y ahora no había forma de razonar con ellos. Pero entonces vi algo aterrador. El engaño no era solo externo, era interno. Aquellos que habían aceptado la marca ya no cuestionaban nada, porque no podían. Sus almas habían sido atadas a este sistema. Su capacidad de arrepentirse les había sido robada. En el momento en que habían jurado lealtad, algo dentro de ellos había cambiado. Era como si les hubieran quitado una parte de su humanidad. Ya no eran meros seguidores, eran propiedad de... Me volví hacia Jesús con el corazón destrozado. ¿No hay esperanza para ellos?, pregunté. Su rostro estaba lleno de tristeza. Han tomado su decisión. Las palabras me golpearon como una ola. No se trataba solo de un engaño. Se trataba de un rechazo deliberado. No los habían obligado a hacer esto. Lo habían elegido. Y ahora, su destino estaba sellado. Vi al mundo regocijarse, creyendo que finalmente habían alcanzado la unidad, la paz y la iluminación. Pero lo que llamaban paz no era más que esclavitud. Habían cambiado sus almas por una seguridad temporal, por una falsa prosperidad. Habían abrazado el gran engaño y ahora no había forma de despertarlos de él. Entonces, la visión cambió. Vi a los que se habían resistido, a los que habían rechazado la marca. Los persiguieron, los capturaron, los ejecutaron. El mundo vitoreó cuando los ejecutaron, los llamó tontos, los llamó peligrosos. Creían que estaban purgando al mundo del mal, pero no podían ver que eran ellos los que habían caído en la oscuridad. Y mientras observaba, me di cuenta de la verdad más aterradora de todas. Esto era solo el comienzo. El mundo había caído completamente bajo el dominio del falso líder. Lo que había comenzado como control político se había transformado en algo mucho más insidioso, una esclavitud espiritual. Ahora estaba sentado en un gran trono, gobernando no solo con leyes y decretos, sino con adoración. Su rostro se mostraba en pantallas gigantes en cada ciudad. Sus palabras se pronunciaban con reverencia. Su presencia se consideraba divina. La gente se había entregado a él voluntariamente, creyendo que finalmente habían encontrado al gobernante que traería paz eterna. Y, sin embargo, bajo la superficie, el mundo se estaba desmoronando. Vi cómo la hambruna se extendía por las naciones, a pesar de las promesas de prosperidad.
Vi cómo la violencia aumentaba, incluso cuando los gobiernos declaraban que el crimen había sido erradicado. Vi cómo la gente se volvía cada vez más inquieta, vacía, a pesar de tener todo lo que una vez habían deseado. Se les había prometido una utopía, pero lo que habían recibido era una prisión. Un reino construido sobre mentiras nunca podría satisfacer el alma, y aunque se negaran a admitirlo, algo en lo más profundo de ellos sabía la verdad. Pero el engaño solo se profundizó. El líder habló de una evolución futura, un momento en el que la humanidad trascendería sus limitaciones y se convertiría en algo más grande. Prometió que quienes permanecieran leales a él recibirían un poder más allá de su imaginación, que renacerían en una nueva existencia. Y la gente le creyó. Hicieron fila en masa, dispuestos a dar cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, por la oportunidad de recibir lo que él había prometido. Y entonces, vi lo que había planeado. No solo los estaba gobernando, los estaba cambiando. La marca que se habían puesto no era solo un símbolo de lealtad, era algo mucho peor. Era un sello, una corrupción que los había alterado, vinculándolos a él por completo. Aquellos que se la habían puesto ya no tenían control sobre sí mismos. Ya no eran meros seguidores, eran algo más. Su humanidad había sido despojada, reemplazada por algo oscuro, algo inhumano. Me volví hacia Jesús, con el alma llena de horror. ¿Qué les está pasando? Su voz estaba llena de dolor, pero firme. Se han entregado. Ya no son los suyos. El peso de sus palabras se apoderó de mí. No se trataba solo de una cuestión de lealtad o engaño. El pueblo había entregado voluntariamente sus almas. Habían cruzado una línea que no se podía deshacer. Y entonces vi algo aún más aterrador. Se acercaba un momento en que el falso gobernante exigiría algo aún mayor. Ya no bastaría con que el pueblo le jurara lealtad, sino que exigiría su adoración en el sentido más absoluto. Y quienes se negaran no serían simplemente expulsados, sino erradicados. Los fieles habían sobrevivido escondidos hasta ese momento, pero su tiempo se estaba agotando. Pronto, el mundo se volvería contra ellos con un odio como nunca antes se había visto. Y entonces la visión cambió de nuevo. Vi el cielo, oscuro y pesado. Se acercaba una tormenta. La batalla final se acercaba. El tiempo de esconderse había terminado. Los fieles, aquellos que se habían negado a aceptar la marca, ahora eran perseguidos con una intensidad que superaba todo lo que el mundo había visto jamás. Ya no eran simplemente parias. Ahora eran los enemigos declarados del Estado. Todas las naciones habían emitido la misma orden: encontrarlos, capturarlos, destruirlos. Los vi, dispersos por todo el mundo. Algunos vivían en refugios subterráneos, en lo profundo del desierto, sobreviviendo solo con restos y fe. Otros se trasladaban de un lugar a otro, huyendo constantemente, sin permanecer nunca en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Sus rostros eran delgados, sus cuerpos débiles, pero sus espíritus eran inquebrantables. Aunque lo habían perdido todo, todavía se aferraban a lo que más importaba: su fe en Jesús. Pero el mundo había cambiado. La tecnología había avanzado de tal manera que ocultarse era casi imposible. Se rastreaba cada movimiento, se monitoreaba cada conversación. El falso gobernante había creado una red de control tan vasta que ya no había ningún lugar al que escapar. Las ciudades estaban equipadas con sistemas de vigilancia que podían identificar a cualquiera que no hubiera aceptado la marca. Los drones patrullaban los cielos, buscando a quienes no pertenecían al mundo. El mundo se había convertido en una prisión, y quienes se negaban a someterse eran acorralados, uno por uno. Vi traiciones que nunca había imaginado. Miembros de familias se volvieron unos contra otros. Padres denunciaron a sus hijos. Amigos expusieron a quienes alguna vez amaron, todo en nombre de la lealtad al nuevo orden mundial. El engaño no solo los había cegado, sino que los había vuelto en contra de todo lo que alguna vez fue sagrado. Los fieles fueron sacados de sus escondites, encadenados y llevados a plazas públicas donde se les dio una última opción: negar a Jesús y vivir, o confesarlo y morir. Y sin embargo, a pesar del terror, vi algo increíble. No lo negaron. Se mantuvieron firmes,
incluso cuando se burlaron de ellos, los golpearon y los ejecutaron ante multitudes que vitorearon sus muertes. No suplicaron misericordia, no maldijeron a sus captores. Simplemente miraron al cielo. Sus rostros brillaban con algo que el mundo no podía entender: paz. Me volví hacia Jesús, con el alma temblorosa. ¿Por qué no se defienden?, pregunté. Su mirada era firme. Porque su victoria no está en este mundo. Las palabras me dieron escalofríos. Los fieles comprendían algo que el mundo no entendía. Ya habían ganado. Su sufrimiento era solo temporal. Su fe, su resistencia, su negativa a doblegarse habían sellado su destino, no en la muerte, sino en la eternidad. Y entonces vi lo que venía después. El mundo creía que había erradicado al último de ellos. Creían que habían ganado, pero no tenían idea de que su juicio estaba cerca. La visión cambió y vi algo aterrador. El falso gobernante estaba de pie ante una multitud inmensa, con los brazos en alto en señal de triunfo. La gente aplaudió, creyendo que el mundo finalmente había sido purificado de aquellos que se habían resistido. No vieron la oscuridad que los rodeaba. No oyeron el sonido que crecía en la distancia. Entonces, el cielo se abrió. Un sonido, como de trompeta, sacudió los cielos. La gente se quedó helada. La celebración se detuvo. La risa murió. Volvieron la mirada hacia arriba y, en ese momento, todas las mentiras en las que alguna vez habían creído se hicieron añicos. Vi un miedo que nunca había presenciado. Las mismas personas que se habían burlado de los fieles ahora caían de rodillas aterrorizadas. Gritaban, se tapaban el rostro, trataban de correr, pero ya no tenían a dónde ir. Habían pasado la vida negando la verdad, y ahora la verdad había venido a por ellos. Me volví hacia Jesús. Su rostro era feroz y lleno de tristeza. «Es el momento», dijo. Y entonces, los cielos se abrieron. Una gran luz descendió, extendiéndose de un extremo a otro de la tierra. La oscuridad huyó ante ella, y en ese momento, todos los que habían tomado la marca, los que habían jurado lealtad al falso gobernante, supieron la horrible verdad. Habían elegido el lado equivocado. El cielo estaba lleno de fuego y luz, un resplandor que ningún ojo humano había visto jamás. Lo vi a él, a Jesús, descendiendo de los cielos, no como un cordero, sino como un rey. Sus ojos ardían con justicia, sus vestiduras brillaban como el sol, y en su cabeza había muchas coronas. No venía a suplicar, no venía a ofrecer otra oportunidad, venía a juzgar. Los ejércitos del cielo lo siguieron, extendiéndose por el cielo como una gran tormenta. La tierra tembló bajo ellos. El falso gobernante, que alguna vez había confiado tanto en su poder, ahora estaba paralizado por el terror. Sabía lo que se avecinaba. Siempre lo había sabido. La gente que lo había seguido suplicó misericordia, pero no había nadie que dar. Intentaron esconderse entre las ruinas, pero no pudieron escapar del Rey de Reyes. Su voz retumbó por toda la tierra. Consumado es. Y en ese instante, el mundo se desgarró. La batalla no había durado mucho. Ninguna guerra de hombres podría resistir la llegada del Rey de Reyes. Los ejércitos del falso gobernante, aunque numerosos y preparados, no tenían defensa contra el poder que había descendido de los cielos. Observé cómo el propio falso gobernante, una vez adorado como un dios, se quedó paralizado de terror. Su arrogancia, su engaño, su dominio sobre la tierra, todo fue despojado en un instante. Sabía que estaba derrotado. El mundo había cambiado en un instante. Las ciudades se derrumbaron, la tierra tembló, y el cielo mismo pareció partirse, revelando la gloria total del cielo. Las personas que habían seguido el gran engaño, ahora gritaban aterrorizadas, arañando el suelo, tratando de encontrar refugio donde no existía ninguno. Algunos rogaron misericordia, pero era demasiado tarde. Su destino ya había sido sellado por sus propias decisiones. Habían aceptado la marca, habían dado su lealtad y ahora tenían que enfrentar la justicia de aquel a quien habían rechazado. Los vi correr, buscando un lugar donde esconderse, pero no había ningún lugar al que escapar. Las mismas montañas se derrumbaron, los océanos rugieron en rebelión, y la tierra misma pareció rechazar a quienes habían desafiado a su Creador.
Aquellos que habían maldecido a Dios, que se habían burlado de los fieles, que se habían entregado al gobierno del falso rey, fueron barridos, consumidos en el fuego del juicio. El falso gobernante cayó de rodillas, con las manos temblorosas y el rostro desencajado por el horror. Había prometido a sus seguidores la eternidad. Se había declarado el único y verdadero Salvador, pero ahora estaba ante el verdadero rey, y ni siquiera podía hablar. El poderoso líder que había controlado a las naciones era impotente ante aquel que había creado el universo. Y en ese momento, su destino quedó sellado. Vi cómo se abría un gran abismo debajo de él, una oscuridad como nunca había visto. Era un pozo, profundo e interminable, y en su interior no había nada más que desesperación. El falso gobernante y su profeta, el que había difundido sus mentiras, fueron arrojados al abismo, y sus gritos se desvanecieron cuando la tierra se cerró sobre ellos. El engaño había terminado, la rebelión había sido aplastada, y ahora era hora de que el mundo fuera renovado. Jesús estaba por encima de todo, su presencia irradiaba autoridad absoluta. La tierra había sido limpiada, los malvados habían sido eliminados, y los fieles habían vencido. Pero este no era el final. Había un evento final por suceder, el juicio de cada alma. Y cuando los cielos se abrieron una vez más, vi lo que venía después. Un gran trono apareció ante mí, brillando con un resplandor que nunca había visto. Era como si la luz misma hubiera tomado forma, irradiando gloria, poder y justicia absoluta. Jesús, ahora sentado en este trono, ya no era el siervo sufriente del pasado. Era rey, juez y señor de toda la creación. Y ante él estaban reunidas las almas de todas las personas que habían vivido. Los vi, multitudes de personas de pie y en silencio ante el trono, reyes y mendigos, gobernantes y esclavos, famosos y olvidados, todos eran iguales allí. Ninguna riqueza, ningún poder, ningún estatus podía cambiar su destino ahora. No eran juzgados por lo que habían construido, ni por lo que habían logrado. Eran juzgados por una sola cosa, su relación con el rey. Y entonces vi los libros, grandes libros, abiertos por manos invisibles. En su interior estaban escritos todos los pensamientos, todas las palabras, todas las acciones de todas las personas que habían vivido. Nada estaba oculto. Todos los secretos estaban expuestos. Vi cómo las almas temblaban. Sus vidas quedaban al descubierto ante aquel que lo había visto todo. No había excusas. No había segundas oportunidades. Y entonces se abrió otro libro. El libro de la vida. Contenía solo una cosa: los nombres de quienes le pertenecían. Aquellos que habían permanecido fieles. Aquellos que habían aceptado la verdad. Aquellos que habían rechazado la marca. A medida que se leía cada nombre en voz alta, aquellos que se encontraban en el libro avanzaban hacia la luz, sus cuerpos transformados, sus rostros llenos de un gozo que las palabras no pueden describir. Habían sido salvados, pero para aquellos cuyos nombres no estaban en el libro, solo quedaba un destino. Los vi gritar, los vi suplicar, pero era demasiado tarde. Habían elegido su camino, habían rechazado la verdad, y ahora tenían que enfrentar la consecuencia eterna de esa elección. Y entonces vi la segunda muerte, la separación final de Dios. Una gran oscuridad se extendía ante ellos, un lugar del que no había retorno. No era solo un castigo, era una ausencia, una separación eterna de la presencia de Dios. Las almas que lo habían rechazado fueron arrojadas a la oscuridad, para siempre fuera del alcance de la misericordia. El juicio estaba consumado, la rebelión había terminado, y ahora, por fin, el reino podía comenzar. La oscuridad había desaparecido, el juicio había terminado, y ahora vi algo que me dejó sin aliento. Un mundo nuevo que surgía de las cenizas del antiguo. Vi un cielo más hermoso que cualquier cosa que hubiera imaginado, lleno de colores que nunca había visto antes. El aire era puro, la tierra estaba intacta, y el agua brillaba como cristal líquido. Todo era perfecto, puro, eterno. No había contaminación, ni destrucción, ni descomposición. El suelo bajo mis pies se sentía vivo.
lleno de la presencia de Dios mismo. Me volví y vi una ciudad que descendía del cielo, una ciudad de luz pura y oro, que brillaba con el resplandor de la presencia de Dios. No había sido construida por manos humanas, había sido preparada desde el principio de los tiempos para quienes habían permanecido fieles. Era la Nueva Jerusalén, el hogar eterno de los redimidos. Las puertas de la ciudad estaban abiertas, amplias y acogedoras. Dentro, vi gente, los fieles, los justos, los que habían resistido hasta el final. Sus cuerpos estaban glorificados, renovados, intactos por la edad, la enfermedad o el dolor. Vi familias abrazándose, vi risas, vi una alegría pura y eterna, y en el centro de todo, lo vi a Él, Jesús, el Rey de Reyes, morando entre su pueblo. No había templo, porque su presencia era el templo. No había necesidad de sol ni de luna, porque su gloria era la luz. No había noche, ni temor, ni tristeza, solo vida, eterna y llena de gozo. Vi niños jugando junto a ríos que brillaban como diamantes. Vi animales caminando junto a los hombres, sin miedo. Vi árboles cuyo fruto nunca se marchitaba, cuyas hojas traían sanación a las naciones. No había muerte, ni dolor, ni sufrimiento, solo vida, abundante y eterna. Y entonces oí su voz: «Está hecho. He aquí, hago nuevas todas las cosas». Caí de rodillas, abrumada por la belleza, la perfección, la victoria final de Dios. Este era el verdadero reino, el que había sido prometido desde el principio, y ahora duraría para siempre. Esta era mi casa. La visión se extendía ante mí, vasta e interminable, una realidad tan perfecta que mi mente apenas podía comprenderla. Este no era simplemente otro mundo. Este era el cumplimiento de cada promesa hecha por Dios. Todo lo que se había perdido en la caída, todo lo que había sido corrompido por el pecado, todo lo que una vez había sido roto, ahora estaba completo, redimido y era eterno. Caminé por las calles de la Nueva Jerusalén, con pasos ligeros y el alma abrumada por la gloria de todo aquello. La ciudad brillaba como el oro puro. Sus muros estaban construidos con piedras preciosas, cada uno de ellos brillando con una luz que no provenía del sol, sino de la presencia misma de Dios. Las 12 puertas, cada una hecha de una sola perla, estaban abiertas, dando la bienvenida a todos los que habían resistido, a todos los que habían vencido. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban inscritos en ellas, un recordatorio del pacto que se había cumplido. En el centro de la ciudad fluía un río de vida, claro como el cristal, que se extendía desde el trono de Dios y del Cordero. Serpenteaba por las calles, regando el árbol de la vida, cuyas ramas daban fruto 12 veces al año, y sus hojas traían sanidad a las naciones. Verlo me llenó de asombro, porque sabía que ese era el mismo árbol del que se le había prohibido a la humanidad después de la caída. Pero ahora, en este nuevo mundo, la maldición había desaparecido para siempre. No más dolor, no más muerte, no más separación de Dios. Vi gente por todas partes, sus rostros radiantes de alegría, sus cuerpos renovados, libres de las cicatrices del viejo mundo. Reían, se abrazaban, cantaban canciones de adoración. Sus voces se elevaban como el sonido de aguas impetuosas, llenando la ciudad con una melodía que nunca cesaba. Estos eran los fieles, los que habían soportado el sufrimiento, la persecución y la tribulación. Ahora, su lucha había terminado. Sus lágrimas habían sido enjugadas. Su tristeza se había convertido en alegría. No había templo en esta ciudad, porque el Señor mismo era su templo. No había sol ni luna, porque la gloria de Dios era su luz. No había temor, ni mal, ni noche. Las puertas de la ciudad nunca estaban cerradas, porque ya no había nada que temer. El viejo orden de cosas había pasado. Caminé hasta llegar al trono de Dios y caí de rodillas. Allí, en el centro de toda la creación, estaba sentado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Su presencia era abrumadora, mayor que cualquier cosa que yo hubiera conocido, y sin embargo,
Me llenó de una paz más allá de todo entendimiento. Esto era la eternidad. Esto era lo que había estado esperando a aquellos que habían permanecido fieles. Y entonces, cuando me arrodillé ante él, escuché su voz, fuerte, poderosa y llena de amor. Has visto lo que viene. Ahora debes decírselo. Y con esas palabras, la visión comenzó a desvanecerse. La ciudad, la gente, el río de la vida, todo comenzó a disolverse en luz. Mi corazón gritó, no queriendo irse, pero sabía que mi momento aún no había llegado. Me habían enviado de regreso con un propósito. Las últimas palabras que escuché antes de que la visión desapareciera por completo fueron estas. He aquí, vengo pronto. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en el mundo que había conocido antes. El pitido de los monitores del hospital llenaba la habitación. Las luces fluorescentes contrastaban con el resplandor que acababa de presenciar. Me dolía el cuerpo, respiraba con dificultad, pero mi alma había cambiado para siempre. Había visto la verdad, había caminado en la eternidad, y ahora había regresado con un mensaje, una advertencia y una promesa. Todo lo que presencié fue real. El temblor de la tierra, el surgimiento del engaño, el juicio final y el reino glorioso que espera a quienes permanecen fieles. Esto no es un mito, ni un sueño, ni una visión que se pueda descartar. Es el destino del mundo, y lo creas o no, está por llegar. La pregunta no es si estas cosas sucederán. La pregunta es dónde estarás cuando sucedan. Estarás entre aquellos que son engañados, que eligen la comodidad en lugar de la verdad, que aceptan la marca y siguen al falso líder hacia la destrucción. O estarás entre los fieles, los que resisten, los que se mantienen firmes, los que se niegan a inclinarse ante las mentiras de este mundo. Este es el momento de elegir. No mañana, no el año que viene, ahora, porque cuando el cielo se abra y el Rey regrese, no habrá más oportunidades, no habrá más advertencias, no habrá más segundas oportunidades. Cada elección que hagas hoy repercutirá en la eternidad. Así que os pregunto, no como predicador, no como extraño, sino como alguien que ha visto lo que está por venir. ¿Estáis preparados? Si este mensaje ha despertado algo en ti, si sientes el peso de la verdad presionando tu corazón, no lo ignores. Vuélvete a Jesús. Búscalo mientras aún hay tiempo. Abre su palabra. Ora. Arrepiéntete. Entrégale tu vida antes de que el gran engaño se apodere del mundo. Y si crees en esta verdad, si sabes que Jesús es el único camino, entonces tu misión es compartir este mensaje. No te quedes callado. Advierte a los demás. Prepáralos. Habla con valentía, aunque el mundo se burle de ti. Porque pronto, muy pronto, todo cambiará. Si quieres seguir conectado, si quieres seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir preparándote para lo que está por venir, suscríbete a este canal, recorre este camino conmigo. Permanezcamos juntos en la fe, en la verdad, en una devoción inquebrantable al Rey que viene. No estás solo, nunca estás solo. Jesús está contigo y yo también. Y no importa lo que pase en este mundo, su reino nunca será sacudido. Los amo a todos. Manténganse fuertes, manténganse fieles. Y recuerden, Él viene pronto.